Buenas noches, hermanos, que Dios los bendiga. Me alegra mucho poder saludarlos hoy miércoles, día de estudio bíblico. Quiero agradecer a todos por sus oraciones, por su compañía, además por su asistencia el domingo a nuestras reuniones presenciales. Me alegra mucho saber que Dios ha estado orando en su vida y en la vida de su familia, y seguimos orando como ministerio pastoral por sus peticiones, por sus necesidades, para que el Señor lo guíe y le dé dirección en todas las cosas. Y reunirnos el miércoles es algo especial, que nos podamos conectar y tener este tiempo de reflexión y estudio bíblico. Los invito a orar para que empecemos. Vamos a pedir al Señor su dirección y su ayuda esta noche. Padre amado, gracias te damos. Gracias te damos por este día de labores, de seguramente dificultades para algunos, de luchas, Señor, donde tú has dado la victoria y donde sabemos que nos darás la victoria también. Glorifícate de una manera especial, te lo pedimos a través de tu palabra nos edifique, nos fortalezca y que nos permita, Señor, a obedecer tu voz. Toma el control de nuestra vida, de los equipos, permite que en todo tu nombre sea glorificado. Lo pedimos, Padre, por los méritos de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, esta noche nos corresponde hablar acerca del tercer don. Cuando estamos hablando, los clasificamos como dones de revelación. El tercer don de revelación es el discernimiento de espíritus. Discernimiento de espíritus. Y la referencia bíblica que tomamos está en Primera de Corintios, Primera Epístola a los Corintios, capítulo 12, versículo 10. Dice el texto: a otro el hacer milagros, a otro profecía, a otro discernimiento de espíritus, a otros diversos géneros de lenguas y a otro interpretación de lengua. De acuerdo a la clasificación que hicimos, estos dones, estos tres, que son el don de sabiduría, el don de ciencia y el de discernimiento de espíritus, que son dones que fundamentalmente tienen que hablan de revelación o de el conocer, así también se clasifican. Empecemos diciendo que el discernimiento de espíritus es la habilidad de conocer la identidad de los espíritus detrás de las diferentes manifestaciones o actividades. Es decir, lo que eso quiere decir es que aprendemos o nos ayuda a reconocer si la fuente es del Espíritu de Dios, es del espíritu del hombre o de los demonios o de Satanás. En el tiempo en que se escribe Primera de Corintios, este era el tiempo de la era apostólica. Y en aquella ocasión, muchos pretendían estar inspirados por el Espíritu Santo. Entonces habían muchas personas que querían hablar en nombre de Dios o querían hablar en nombre del Espíritu Santo. Y entonces decían 3 o 4 barbaridades o cualquier cosa, y entonces ellos entran a confundir y a generar dificultades en la iglesia. Ya Pablo había hablado acerca de esto cuando habla en la segunda epístola a Timoteo, y nosotros ya sabemos de las sectas que se levantaron y que existían en el tiempo del Señor Jesús. Es una de las razones por lo cual San Juan dice que debemos, o escribe diciendo, probar los espíritus si son de Dios. Primera de Juan capítulo 4, primera epístola de San Juan capítulo 4, versículo 1, un poco para referenciar esto. ¿Por qué razón? ¿Cuál es la razón para que existiera el discernimiento de espíritus? Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Escuchen eso. Era una gran necesidad en aquel tiempo conocer, saber realmente quién era el que hablaba. Había que probar los espíritus, y cuando está hablando de probar los espíritus, está hablando de oír, de discernir las cosas que se escuchaban y poder determinar si venían de parte de Dios o era invención humana
o sencillamente venía de parte de Satanás. También cuando Pablo escribe a los tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 20 y 21, él habla claramente acerca de no menospreciar las profecías, pero sí examinarlas. Vamos a escuchar. No menospreciéis las profecías, examinarlo todo, retener lo bueno. Escuchen esto. Y esto es un mensaje también para este tiempo. Este es un mensaje muy interesante para la iglesia moderna, en el sentido que no menospreciamos la profecía, pero sí tenemos que examinar todo. Y en la Escritura dice, retened lo bueno y desechad ¿qué? Lo malo. Esto es muy importante, porque muchos hombres y mujeres se han levantado por el mundo. Ya el Señor Jesús lo había manifestado, diciendo, yo soy el Cristo, dice el texto, y a muchos engañarán. Y también la Biblia habla de Himeneo y de Fileto, dice Pablo, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se había efectuado. Dice, y engañan también a muchos. Y hay muchas personas, un poco con querer alardear de una unción súper especial y extraordinaria de parte de Dios para ellos, se hacen llamar profetas, se hacen llamar maestros, se hacen llamar apóstoles. Y cuando uno los escucha, ve cómo hablan y escucha lo que dicen, las barbaridades que dicen contrario a la palabra de Dios. Esto sucedía en el tiempo de la Iglesia Apostólica y es la razón por la cual era necesario probar si los espíritus eran de Dios. El don de discernimiento de espíritus es quizás el menos común, es el menos mencionado en la iglesia. ¿Saben por qué? Porque ignoramos su grandeza, porque ignoramos su importancia. A la gente le encanta el don de fe y el don de milagros y el don de sanidad y le encanta el don de ciencia y el don de sabiduría, pero el de discernimiento de espíritus no les gusta mucho. ¿Saben por qué? Porque es que el discernimiento de espíritus requiere valor, requiere abnegación, requiere consagración. ¿Y saben por qué requiere todo esto? Porque se trata de enfrentar a Satanás y a sus huestes espirituales. Y es que para enfrentar a Satanás y a sus huestes espirituales se requiere tener una vida de oración. Y si algo hace la gente en este tiempo es todo menos orar. Y su oración es muy superflua, muy vacía, a veces muy inconstante y muchas veces muy poca. Contrariando lo que la Biblia dice acerca de la oración. Orad sin cesar, orad todo el tiempo, orad con acción de gracias. Toda esta enseñanza que siempre damos, pero los creyentes en Cristo no tienen mucho interés. Porque es que enfrentar las huestes espirituales de maldad y a Satanás se requiere una vida consagrada a Dios, una vida separada para Él. Se requiere ayunar. Y el cuerpo domina, nuestro estómago domina nuestro cuerpo y hasta nuestro espíritu, porque terminamos siendo doblegados. Entonces nos negamos la posibilidad de purificarnos y consagrarnos a Dios. Por eso es que este don es el menos común y el menos mencionado, pero está establecido por Dios para proteger la iglesia de espíritus engañosos y mentirosos. No aparece así, aparece porque los dones espirituales tienen propósitos. Y ya nosotros los hemos mencionado. Y uno de los propósitos, aparte de edificar la iglesia, es proteger la iglesia. Y este es uno de ellos, proteger la iglesia de espíritus engañosos y mentirosos y de falsas doctrinas. El discernimiento de espíritus es importante, ¿saben por qué? Porque nos permite entrar de una manera sobrenatural al mundo espiritual. Nos permite entrar de una manera sobrenatural al mundo espiritual para conocer su naturaleza, para conocer su carácter. Eso es demasiado importante.
Porque esto no se puede hacer por voluntad humana. No suceda lo que le sucedió a aquellos hombres en el evento del libro de los Hechos de los Apóstoles, donde quisieron reprender los espíritus demoníacos en el nombre de Jesús que predica Pablo. Y entonces recuerden lo que sucedió, como los espíritus demoníacos los tomaron y los sacaron desnudos, salieron corriendo por la calle, donde ellos, porque el mismo demonio les decía, nosotros conocemos a Jesús, o sabemos quién es Pablo y conocemos a Jesús, pero a ustedes no los conocemos. Y es que algunos quieren entrar en este mundo de la espiritualidad y en este mundo de la liberación demoníaca y en este tema del discernimiento de espíritus sin tener una preparación. Pensando a veces que son actos de magia o de agoreros o de adivinos o de fetichismo o de iluminación mentirosa, de la manera como se engaña a la gente. Y aquí tenemos una batalla eminentemente espiritual. Y si el don, el discernimiento de espíritus, como dije, nos permite entrar en este mundo de una manera sobrenatural para conocer su naturaleza y su carácter. Y déjenme decir que el discernimiento de espíritu incluye a los ángeles. Sí, incluye a los ángeles. Y déjenme, vayan conmigo al libro de Josué, al capítulo 5. Allá hay una parte muy interesante. Capítulo 5 del libro de Josué, del versículo 13 hasta el 15. Allí nos va a ayudar Angie a leer. Escuchen. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio a un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Él respondió, no, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora. Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, ¿qué dice mi señor a su siervo? Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo. Y Josué así lo hizo. ¿Sí observan? ¿Sí observan la pregunta de Josué? Le dice, ¿eres de los nuestros o de nuestros enemigos? Ahora, sucede lo mismo. Recuerden ustedes San Marcos capítulo 5. San Marcos capítulo 5 del versículo 8 y versículo 9. San Marcos 5, versículo 8 y versículo 9. Donde también el Señor Jesús tiene que enfrenta al endemoniado de Gadara. Y entonces el Señor le hace una pregunta. Vamos a leerlo. San Marcos capítulo, perdónenme, me avancé. Tengan ahí abierta la Biblia en San Marcos capítulo 5, que lo vamos a usar. Pero el capítulo 2, versículo 8. Capítulo 2, versículo 8 de San Marcos, nos muestra otro evento semejante a este. ¿Qué dice? Y aconteció luego Jesús en su espíritu que cavilaban de esta manera dentro de sí mismo. Les dijo, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Oigan eso, cómo el espíritu, el don, este don de discernimiento de espíritus, permite leer, permite saber lo que estas personas estaban pensando. El Señor, sin oírlos hablar, les está diciendo por qué. Dice, y entra el texto diciendo, y conociendo Jesús en su espíritu que cavilaban, es decir, que pensaban, que hablaban, y lo dice que conociéndolo en su espíritu, les dice, ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Es decir, aquí estamos hablando del espíritu humano. Estamos hablando del espíritu humano. Eso está claro. De lo que estas personas estaban pensando. Ahora, lo que les dije, San Marcos capítulo 5, versículo 8 y versículo 9. El Señor le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le pregunta, ¿cómo te llamas? Y respondió, Legión me llamo, porque somos, ¿qué? Muchos.
Estamos hablando, si hablamos de los ángeles, en el caso de Josué, un ángel que se presenta a Josué y él quiere identificarlo si era amigo o enemigo. Luego estamos hablando en San Marcos capítulo 5, 8 y 9, donde el Señor pregunta quiénes son, cómo son. Y luego estamos hablando del espíritu humano en Marcos capítulo 2, versículo 8. Ahora, San Juan, en primera epístola de San Juan, en el capítulo 4, haciendo una alusión y haciendo una descripción de este tema del espíritu, San Juan escribe en primera de Juan capítulo 4, del versículo 1 hasta el versículo 6, algo que tiene que ver con esa diferencia o con esa diferenciación que tenemos que hacer entre el espíritu de Dios y el espíritu del anticristo. Es decir, entre el espíritu de Dios y el espíritu de Satanás. Escuchen lo que San Juan nos dice a todos. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. El que conoce a Dios nos oye, el que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de verdad y el espíritu de error. Oigan esto, el espíritu de Dios, hay que aprender, hay que conocer como creyentes en Cristo, cuando una manifestación es del espíritu humano, cuando es del espíritu de Dios y cuando es Satanás. El don de discernimiento entonces tiene mucha relación con el don de conocimiento. Y es que por medio de este don, que es el que sabemos lo que hay en el corazón y pensamiento de las personas, es por medio de este don, del discernimiento de espíritu. El primer libro de Samuel, en el capítulo 9, versículo 19, ahí hay un texto que nos va a ayudar. Y Samuel respondió a Saúl diciendo: Yo soy el vidente, sube delante de mí al lugar alto, y come hoy conmigo, y por la mañana te despacharé, y te descubriré todo lo que está en tu corazón. Escuchen eso. ¿Cómo podría Samuel conocer lo que estaba en el corazón de Saúl? Y si usted sigue leyendo el pasaje, usted va a descubrir lo que sucedió. Cómo Samuel revela, descubre el corazón de Saúl. ¿Cómo se hace esto? Eso es imposible. Para mí, desde la perspectiva humana o para cualquiera de nosotros, a ustedes mismos, ¿cómo puede decir usted eso? Pues no lo puede decir porque no lo puede hacer. ¿Y por qué no lo puede hacer? Porque sencillamente no va a suceder. Pero si es Dios, si es el Espíritu Santo, si es la manifestación del discernimiento de espíritus, que es una habilidad dada por Dios para tener la potestad de saber y de conocer los espíritus y de dónde son, pues ya eso es otra cosa. El libro de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 14, el libro de los Hechos de los Apóstoles en el versículo 9, dice una cosa muy interesante y yo quiero leerlo. Escuchen esto. Dice: y cierto hombre de Listra estaba sentado, imposibilitado de los pies, cojo de nacimiento, que jamás había andado. Dice: este oyó hablar a Pablo, el cual fijando en él sus ojos y viendo que tenía fe para ser sanado. Escuchen eso. Es como estar en la iglesia normal, un hombre que está sentado en la iglesia, que está enfermo, y Pablo lo mira y puede discernir, por el Espíritu Santo puede discernir que este hombre tenía fe para ser sanado.
Y entonces el versículo 10 dice, y dijo a gran voz, levántate derecho sobre tus pies. Y él saltó y anduvo. Pero la pregunta es, ¿cómo hace San Pablo para saber que ese hombre tenía la fe suficiente para ser sanado? Pues ahí existe el don de discernimiento. Pastor, ¿cuál es el propósito del don? Este don tiene un propósito. El propósito que tiene es distinguir el mundo espiritual de los ángeles y de los demonios. Para ver el mundo espiritual y dar al mismo tiempo aliento al pueblo y a los siervos de Dios. En el libro de los Reyes, en el segundo libro de los Reyes, en el capítulo 6 y en el versículo 16 y 17, la Biblia nos muestra esto. Escuchen a Angie. Él le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abra sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Escuchen eso, cómo los siervos no veían absolutamente nada. Y con la petición del profeta, el Señor abre sus ojos y ellos pueden ver el respaldo de Dios. Ellos pueden ver, visionar el respaldo de Dios. Es decir, que uno de los propósitos es animar al pueblo a creer. Otro asunto es para ayudar a libertar a los afligidos, para ayudar a libertar a los afligidos, a los oprimidos y a los atormentados. No sé si ustedes saben esto, pero la posesión demoníaca es responsable de muchos desórdenes mentales en las personas. Sucede generalmente que una persona empieza a descomponerse, a degradarse psicológica, afectivamente. Generalmente estos terminan en depresión, terminan consumiendo droga y uno ya al poco tiempo los observa, los ve, que andan por la calle deambulando, hablando solos, mirando hacia arriba o los veo trotando. Yo recuerdo un joven que pasaba por aquí muy bien vestido. No sé de dónde vendría. Pasaba por el frente de la iglesia y yo lo veía todos los días, pasaba a la misma hora. Al poco tiempo empecé a verlo con algunas personas de muy baja reputación, ya pasaba por ahí. Ya empecé a verlo cómo se iba descomponiendo en su forma de vestir, incluso en su rostro. Al poco tiempo lo vi con un costal lleno de cartones y totalmente descompuesto por la calle. Abriéndole una puerta a Satanás que enajena su mente, que lo perturba, que lo descompone, que lo destruye. Y el discernimiento de espíritus precisamente nos permite a nosotros saber qué es lo que hay en ese hombre. A mí me han traído personas aquí que parece que los encuentran en la calle o en cualquier lugar. Mire, pastor, le traemos a esta persona que generalmente no los atiendo. Tienen que tener una cita previa, venir a la iglesia previamente para poder atenderlos, para poder ministrarles, porque esto requiere un gran trabajo, esfuerzo y sacrificio. Y los traen acá. Y cuando los traen, uno descubre, por ejemplo, que muchos de ellos no tienen una posesión demoníaca, que están afectados mentalmente, que han pasado por situaciones demasiado delicadas y psicológicamente no han sido preparados ni han sido capaces y entonces caen en estados de depresivos y se afectan psicológicamente. No están endemoniados, sencillamente tienen una especie de enajenación mental
que seguramente la ciencia médica, con todo el esfuerzo y el trabajo, y seguramente con medicamentos, muchos son recuperados o sostenidos. Como de igual manera, hemos tenido la oportunidad por muchos años de trabajar con personas poseídas por espíritus demoníacos, que no saben a qué hora entraron, que no saben a qué horas fueron afectados. Y hay muchas formas. Seguramente cuando empiece a hablar de esto, que vamos a tener una serie de lecciones sobre todo este tipo de cosas de operación demoníaca y satánica, pues vamos a aprender. Pero que ellos no saben cómo entraron ni cómo pasó y que generalmente pueden ser por envío, un envío espiritual, o puede ser por un acto de hechicería, o puede ser por un descuido espiritual, o por sencillamente estar en un lugar donde no debía estar, porque esa es la otra cosa, que abrimos la puerta, o por personas llenas de odio, de resentimiento, de amargura, de enojo y de ira contra Dios, que son las 5 puertas por donde cualquier espíritu demoníaco entra. Y hay que ministrarles a ellos desde la perspectiva espiritual y poder discernir hasta dónde lo que la persona tiene es un espíritu demoníaco y hacia dónde tiene una enfermedad mental. Eso es importante. Y eso es lo que permite realmente el discernimiento de espíritus. Podría contarles cosas muy extrañas que hemos vivido en todo este proceso, de personas que les falta este don, como dije al principio, que es el menos conocido o el más ignorado. Recuerdo alguna vez que, y es hasta jocoso el asunto, un grupo de personas que se reunieron para esto fueron a una iglesia. Y el pastor de esa iglesia tenía un hijo. Ese hijo se llamaba Benito. Es hasta gracioso el asunto. Este muchacho era un muchacho callado, no hablaba con nadie, no interactuaba con nadie. Él simplemente iba a su casa, comía, dormía, iba a estudiar, saludaba y esto. Y de aquellas personas muy emocionales, algún día dijeron, vamos a orar por él porque es un demonio que tiene. Y no sabían identificar esto. Y lo llevaron allá al altar o al lugar donde iban a orar y lo tomaban de la cabeza, en el nombre de Jesús, dinos cómo te llamas, dinos, y lo apretaban, casi le pegaban contra la baldosa, contra el piso de la iglesia, ¿cómo te llamas? Y él bien callado, y a medida que le pegaban y le gritaban ya sordo, de un momento a otro volteó la cabeza hacia arriba y dijo, Benito Uribe. Y así era que se llamaba. No tenía ningún espíritu demoníaco. Es decir, falta de discernimiento. Por eso es importante el discernimiento de espíritus, para saber cuándo opera el espíritu de Dios, el espíritu del hombre, y cuándo opera Satanás. Y lo que tengo que decirles es que la posesión demoníaca es responsable de muchos desórdenes mentales. Y hay legiones de demonios que atormentan a las personas. Recuerden San Marcos 5, que lo acabamos de leer. San Marcos 5, del 1 al 9, lo hemos leído. O del 6 al 9, cuando el Señor Jesús le pregunta Marcos capítulo 5, versículos 6 al 9, creo que Angie lo tiene por ahí. San Marcos capítulo 5, ya lo leímos ahora. Vamos a leerlo desde el 6 hasta el 9, Angie, 5, 6. Bueno, yo lo tengo aquí. Cuando vio pues a Jesús de lejos, este hombre que estaba poseído por estos espíritus demoníacos, dice que corrió y se arrodilló ante él. Y clamando a gran voz dijo, ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te conjuro por Dios, escuche Satanás hablando de Dios, dice, te conjuro por Dios que no me atormentes. Porque le decía, sal de este hombre, espíritu inmundo. El Señor lo identifica inmediatamente. Dice, sal de este hombre, espíritu inmundo. Y el Señor le pregunta, ¿cómo te llamas? Y le respondió diciendo, Legión me llamo, porque somos muchos. Somos muchos, dice el texto. Entonces, estos espíritus demoníacos atormentan a las personas, moviéndolos a cometer violencia, destrucción, los arrastran a los vicios. Ahí mismo, miren, en ese capítulo 5
En el versículo 12, el texto dice, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Y luego Jesús les dio permiso. Y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron en los cerdos, los cuales eran como 2000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar se ahogaron. Dice que rogaron. Pero el Señor los discierne cuando lo identifica como espíritu inmundo. Y se da cuenta que no es solamente un espíritu inmundo. Le pregunta, ¿cómo te llamas? Y ellos dicen, somos muchos. Y observe que solamente habían 2000 cerdos y entraron en 2000 cerdos. ¿Cuántos eran? El don de discernimiento de espíritus nos permite, nos facilita a nosotros la labor para la liberación demoníaca y para la sanidad. San Mateo capítulo 12, allí tiene San Mateo capítulo 12, versículo 22 al 26. Habla la Biblia de cómo un espíritu demoníaco tenía un hombre que lo había dejado ciego y mudo. San Mateo capítulo 12, versículo 22 al 26. Escuchen esta narración bíblica. Entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y le sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía, ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no permanecerá. Escuchen la expresión, y sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, es decir, él podía discernir lo que ellos estaban pensando, y estábamos hablando de un hombre ciego y mudo que estaba poseído por un demonio. San Lucas capítulo 13 nos refiere a nosotros cómo el Señor sana a una mujer encorvada. Déjenme les leo. Dice, enseñaba Jesús en una sinagoga en el día de reposo. Y había allí una mujer que desde hacía 18 años tenía espíritu de enfermedad. Escuche, espíritu de enfermedad. Y andaba encorvada y en ninguna manera se podía enderezar. ¿Quién dijo que tenía un espíritu de enfermedad? Había un discernimiento de espíritus. Dice, y cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, eres libre de tu enfermedad. Y puso las manos sobre ella y ella se enderezó luego y glorificaba a Dios. Entonces, el discernimiento de espíritus nos permite a nosotros reconocer si la enfermedad es producto de un ataque o de una perturbación satánica, o es producto de una deficiencia orgánica, o es producto de un descuido del cuerpo. Pero precisamente este don de discernimiento de espíritu es particularmente especial para hacer esto. Y hay una diferencia, como les venía mencionando, hay una diferencia entre la posesión demoníaca y lo que se llaman los lunáticos mentales. Y la misma Biblia hace una separación en eso. Y de ahí que la persona que ministre liberación tiene que tener mucha claridad y mucho conocimiento sobre este asunto, del cual, como les dije, vamos a utilizar algunos miércoles a futuro para hablar, para que ustedes conozcan lo que la Biblia dice acerca de esto. Y escuchen, por ejemplo, lo que dice San Mateo capítulo 4, versículo 24. Dice, del 23 en adelante, dice, y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Dice, y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían, escuchen, dolencias, es decir, tenían dolores, estaban enfermos. Los afligidos por diferentes enfermedades, podrían ser enfermedades psicológicas o físicas, dice, y tormentos,
los endemoniados, es decir, los que estaban poseídos por demonios, y los lunáticos. Ustedes saben la injerencia que tiene la luna en el comportamiento de las personas. De ahí que, como les estoy mencionando, es tan importante. Este don que la gente no busca, que no le interesa, pero que es quizás demasiado importante y que ha sido dado por el Señor para proteger, para cuidar la iglesia. Porque en muchas ocasiones, acuérdense que la Biblia dice que en este final del tiempo muchos tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Uno oye a unas personas y hablan extraordinariamente bien y uno se queda fascinado escuchándolos. Y al tiempo descubre que no eran sino palabras, palabrerías. De ahí que yo estoy de acuerdo con ese dicho sabio: cuando quieras conocer a alguien, no escuches tanto en lo que dice, observa cómo actúa, cómo se comporta. Eso es demasiado importante. Y a veces aparecen en la fe algunos engañadores que son expertos en hablar, expertos en decir cosas, pero que su fondo no tiene ninguna visión de lo que Dios dice, de lo que la Biblia enseña, y por el contrario, son engañadores modernos que arrastran, como dice la Escritura, aún a los escogidos. Por eso, iglesia, hermano, pidámosle a Dios que en este tiempo, en este final del tiempo, ministre otra vez a la iglesia con estos dones espirituales y busquémoslos nosotros ansiosamente, para que en un tiempo tan peligroso, donde el mismo Señor Jesús dijo que se levantarían falsos maestros que engañarían a los escogidos, podamos discernir cuando la palabra viene por la boca de un hombre usado por Dios y cuando esa palabra viene por un hombre usado por Satanás como una estrategia para engañar y para arrancar de la fe a los que han tomado una decisión por Dios. Los bendigo a todos. Seguiremos la próxima semana y entraremos a la otra parte de los dones. El don de fe, y ese que nos sigue, el don de fe, el don de sanidad y el don de milagros. Oremos al Señor y digámosle que en este tiempo su iglesia sea investida de estos dones maravillosos para que nos permitan, en medio de esta situación tan difícil que vive el mundo y la iglesia, podamos discernir qué viene de Dios y qué no es de Él. Señor, gracias te damos por tu palabra. Gracias por enviar los dones del Espíritu Santo y dejarlos en la iglesia para protección y cuidado del cuerpo de Cristo. Ayúdanos a nosotros a anhelar fervientemente estos dones, Señor, que enriquecen nuestra vida espiritual, que fortalecen la iglesia, que nos edifican. Permite, Señor, que tu gracia y tu misericordia nos cubra siempre. Gracias, Señor. Lo pedimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Los bendigo a todos. Pido al Señor que nos llene de esa presencia maravillosa del Espíritu Santo y de sus dones, para que seamos los creyentes y los hijos que realmente Dios quiere. Que descansen todos. Siendo la voluntad de Dios, nos vemos el próximo miércoles y el domingo presencialmente, nuestro culto, 9 de la mañana. Que descansen en el nombre del Señor.